Familias en Victoria. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Esperamos que la estén pasando muy bien en compañía de toda la familia y que estén de buen ánimo, con optimismo y siempre Dios en nuestro corazón. Gracias por acompañarnos. Angeli, ¿cómo estás? Hola, Angie, pues estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes, familia hermosa. Gracias por acompañarnos. Ya. Pásame eso positivo que tienes. Es que hoy ya anda como con las pilas bajas y Sí. bueno, así a veces estamos, ¿verdad? Es que las predicciones no le favorecen este día. Este día no. Lord, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy contentos de estar aquí en la mesa con todos ustedes. Qué bueno que estamos vivos, ¿no? Se nota Darle que te gracias a acabas de Dios. levantar, ¿eh? El hombre Que tú manos que de me tijera, ves, El soy el hombre hombre manos manos de de tijera. tijera. Sí, dicen que me parezco, Yo creo que en el peinado, ¿no? Y en mis uñas largas. No es cierto. Un No es hombre cierto, con no uñas es largas, qué cierto. horror. Ay, ya sé. No aplica. Nos acompaña esta mañana el doctor César García, que nos da mucho gusto que nos acompañe porque cada vez que lo hace nos llena de muchos conocimientos, nos despeja muchas dudas que a veces tenemos tanto en la familia como en la sociedad. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Siempre un gusto acompañarlos en esta mesa y hoy con un tema muy desafiante, muy retador, pero que vamos a salir con la bendición de Dios. Es que nos llama la atención que de pronto todos los videntes están preparando a la humanidad porque se va a acabar y todo el mundo nervioso y preocupadísimo y todo el mundo creyéndose estas cosas, ¿no? Y no importa el estrato social, ni la educación, ni la posición económica, es sorprendente cómo esto atrae mucho a la gente, pero precisamente Jesús profetizó eso y él predijo que en los últimos tiempos la gente tendría comezón de oír. La gente tiene comezón de oír muchas cosas sobre el futuro, ya sea del país, ya sea del mundo o de su vida personal. Esto de las predicciones y de las profecías es muy viejo. Realmente estamos ahora tratando de entrar a un tema que para nosotros como maestros de la Biblia es un tema muy viejo, pero a la vez muy actual, ¿verdad? Porque la gente tiene la misma necesidad que tenían hace 5,000 años atrás, son las mismas necesidades que tiene el ser humano hoy en día. Hay gente que efectivamente si no lee el horóscopo del día no sale y de Siento. verdad se dejan influenciar de una manera que puede ir cambiando su día a día y su vida y hasta sus pensamientos. Sí, es gente que en lugar de tomar su vida bajo control la pone en las manos de otras personas o de otras circunstancias en lugar de decidir qué quiere hacer con su vida. Sin embargo, este tema tan antiguo es tan importante en la cultura hebrea, donde se escribió prácticamente toda la Biblia. Dentro de esa cultura, la escuela de los profetas. Es decir, ellos tienen una formación sobre la profecía de forma histórica y tienen otra visión muy distinta a la que nosotros usamos acá en Occidente. Yo diría que acá es como una copia pirata, ¿verdad? De la realidad del tema de las predicciones y de las profecías, que sí tienen mucho de realismo, tienen mucho respaldo histórico y pudiera yo decir hasta científico. Digamos que el más grande vidente fue Nostradamus. Sí, bueno, lo reconocen como vidente, pero realmente Nostradamus no tenía ese interés que hoy nosotros le estamos, o la sociedad moderna le atribuye. Inclusive, si leen ustedes sus centurias, no son predicciones. De hecho, la supuesta predicción sobre la muerte de John F. Kennedy es la centuria 26, donde él dice que cae un rayo del cielo, un gran rayo del cielo cae y cae por ahí, por donde él dice una parte de Londres. Y esa declaración que hace él se le atribuyen a la muerte de John F. Kennedy, en la que yo no le encuentro ninguna relación con Kennedy. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la famosa predicción que hace sobre la bomba sobre Hiroshima. Igual, si tú lees la predicción, ni menciona una bomba, ni el lugar siquiera, ni los tiempos. Entonces, son Bueno, es que cosas era la forma en la que él lo interpretaba, ¿no? Sí, pero si entonces dejamos sus escritos a la interpretación de como cada quien lo interprete, puedes sacar 1000 cosas, ¿no? De sus escritos. Pero qué diferente, por ejemplo, tú ves la profecía bíblica y te dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y amará. Y te hace la descripción de cómo van a ser el Mesías. Claro. Totalmente. O tú ves las profecías de Jesús cuando hace la predicción sobre la destrucción del templo de Salomón. Era una locura cuando lo dijo,
pero lo profetizó de tal manera y de tal forma que se cumplió tal cual. O sea, un templo que se tardó Salomón 7 años en construir, y Jesús dijo, de este templo no va a quedar piedra sobre piedra. Y después en el año 70, Tito el emperador conquista Jerusalén o la destruye, la saquea y no queda una piedra sobre piedra del templo. Dicen que los historiadores, Josefo, dice que era tal la destrucción que podías pasar con un arado de norte a sur en Jerusalén. No quedó piedra sobre piedra tal cual. Y además, Sí. algo muy importante y que debemos tomar en cuenta es que la Biblia se escribió en 1600 años Así aproximadamente. Entonces, cuando vienen estas profecías son en los primeros 1000 años, digamos, ¿no? En el Antiguo Testamento. Pasan 200 años y luego ya viene el Nuevo Testamento. Entonces, las profecías fueron hechas con muchísimos años de anticipación. Sí, eso que mencionas, Isaías es quien hace esa narrativa, pero puedes ver, por ejemplo, a Daniel. Daniel hace narrativas sobre profecías del tiempo actual, del periodo que a él le tocó vivir, pero también hace profecías para el tiempo futuro. Entonces, tú lees, por ejemplo, la profecía que él interpreta sobre esa imagen colosal de con su cabeza de oro, manos y pecho de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y sus pies hierro mezclado con barro. Entonces, cuando él hace esa predicción de lo que iba a suceder, de cómo una piedra golpeaba esa imagen colosal y la hacía pedazos, después te da la interpretación y te dice cómo la cabeza, que era de oro, era el imperio babilónico. Y luego estudias a los babilonios y la ciudad de Babilonia era conocida como la ciudad dorada. O sea, un lugar con un esplendor impresionante. Los babilonios habían desarrollado muchísimo en ciencia, en astrología. Y luego ves las manos y el pecho de plata y también te hace la descripción porque era el imperio medo-persa. Entonces los medos y los persas fue una cultura que conquistó a Babilonia y que eran muy buenos para la construcción, para las artes. Y luego te hace la descripción del vientre de bronce y te hace una descripción del imperio griego. Y cómo los griegos, era una cultura dada al hedonismo, al placer por el placer, y hace la descripción del vientre. Y luego cuando te describe las piernas, te describe al imperio romano. Entonces, la parte más larga de la imagen son las piernas, y el imperio romano se dividía en oriente y occidente, y es el imperio más largo, por eso las piernas son la parte más larga que le atribuye al imperio romano, porque el imperio romano fue el más largo que ha existido en la historia del mundo. Por ahí entre 900 y 1000 años duró el imperio romano. Y la fuerza y la rudeza con la que el imperio romano se estableció te hace la descripción. Entonces llegas a los pies de hierro con barro y ahí ya del imperio romano, de su caída que fue en el 410 a la fecha, ya nunca ha existido un imperio con la fuerza y la determinación que existieron en los tiempos de Roma, de Grecia, de Babilonia. Nunca han existido. Han habido intentos de gobierno, pero nunca han podido tener esa consistencia que tuvo el Imperio Romano. ¿En qué parte de la Biblia hace mención de toda esa profecía que está mencionando? Es en el libro de Daniel, capítulo 3 y 4. Daniel es conocido como el profeta del detalle, porque Daniel te detalla, por ejemplo, en el capítulo 7 te hace también descripciones sobre Israel, en el capítulo 11 te hace descripciones sobre el sistema del anticristo, y lo hace tan detalladamente que no te queda duda de lo que está profetizando o está prediciendo. Y mencionaba hace rato Angie a Nostradamus, pero tenemos más gente que le intenta al tema de la profecía, y no necesariamente todo es incorrecto. Les menciono, por ejemplo, que en los tiempos bíblicos había profetas que eran profetas verdaderos, Sí, que eran conocidos como profetas de Dios, y profetas falsos. El profeta verdadero es 100% precisión. Por ejemplo, tú llamas a una línea astrológica, ¿no? O le llamas a fulanito de tal y te dice, primero, nunca un vidente va a poderte decir algo si primero no le dices tu fecha de nacimiento. Todos te piden un número. ¿Por qué? ¿Por qué siempre te piden fechas de nacimiento? ¿Por qué siempre te piden nombres? ¿Por qué siempre te piden algún dato que les sea para ellos un referente? Todos los que se mueven en ese terreno son charlatanes. Porque con la fecha de nacimiento o con el nombre puedes sacar ciertas deducciones, ciertas conclusiones, porque la gematría, que es atribuir un número a una letra,
como sacamos, por ejemplo, que el nombre de Hitler o de Nerón era el 666, es por la gematría, porque en cada letra le atribuyes un número, te da como conclusión una cantidad y de ahí sacas conclusiones. No, sorpréndase. ¡Qué miedo! Ahorita, por ejemplo, el apellido de Donald Trump, el Trump tiene un origen alemán, el Trump. Y con una letra más que se le incluye por su origen alemán, te da el 666 también Trump. Pero de ahí a sacar conclusiones de que él es el anticristo es muy distinto. No lo podemos afirmar y no lo podemos decir, pero ahí de repente parece con tantas cosas que hace. No, pues de hecho los astrólogos lo culpan a él del desorden que hay en el mundo, atribuyéndole eso a que él es el anticristo. Pero no solo por eso, Angie, también es muy sabido que su primer edificio que compró, su corporativo en Nueva York, tiene el número 666. Hay mucha coincidencia, ¿verdad? Pudiéramos decir. Claro. Pero se supone que ha habido varios anticristos, ¿no? O sea, ¿por qué entonces hay tantos anticristos? O sea, ¿por qué? Se supone que el término anticristo se usa para las personas que tienen una posición, tienen un cargo o representan algo y tienen una resistencia hacia el cristianismo o a la persona de Jesús. Y se le ha atribuido a Nerón, desde los tiempos bíblicos se creía que Nerón era el anticristo, luego que Hitler, y se ha venido usando para distintos personajes de la historia. Que hacen daño a la humanidad también. Así es, ¿no? pero otra vez vamos a Daniel. Daniel, el profeta del detalle, cuando te hace la descripción del anticristo, te habla de un sistema y de una persona, no solo de una persona. Entonces, cuando Daniel te dice que va a haber un sistema y va a haber una persona, cuando haces esa relación de sistema y persona, te das cuenta que el detalle, como Daniel lo describe, es perfecto, porque no podría llegar una persona de ninguna parte del mundo a dominar el mundo si no es a través de una plataforma o una base que está establecida para que él gobierne sobre ella. Entonces, por ejemplo, Daniel te describe cómo va a ser el anticristo y te dice, del amor de las mujeres no hará caso, ni de la ley de su Dios. Lo que te está diciendo es que el anticristo va a ser homosexual, que Donald Trump no tiene nada de homosexual. Para que veas cómo la profecía bíblica es 100% precisión. Sí. Los astrólogos, los charlatanes, porque el Señor ha generado mucho conflicto en el mundo, porque es normativo, dictatorial, es gandalla, ¿no? Y todo ese revuelo que ha causado en el mundo le atribuyen a que es el anticristo, pero no te cuadra con la profecía bíblica. La profecía es 100% precisa, te dice que va a ser homosexual. Del amor de las mujeres no hará caso ni de la ley de su Dios. El Señor va a ser homosexual y va a tener un sistema homosexual en el mundo. Entonces, el por qué se está estableciendo un sistema homosexual en el mundo, porque es el sistema sobre el que va a llegar el anticristo. Tengo miedo. Bueno, Daniel dice, da por lo menos 7, 10 perfiles de cómo va a ser este personaje. Uno de ellos, por ejemplo, dice, otro es que va a generar paz. O sea, va a producir una paz que no ha producido nadie, ni siquiera en los tiempos más de mayor esplendor del cristianismo, ¿no? Cuando el Imperio Romano declara el cristianismo como la religión oficial que se establece en todo el Imperio Romano, ni en esos tiempos que hubo cierta paz, cierta prosperidad, se va a comparar con la paz que este personaje va a ofrecer. Que es engañosa, ¿no? Pero precisamente Jesús dijo, complementando la profecía de Daniel, dijo, cuando la gente diga paz, paz y seguridad, cuidado, porque destrucción repentina llega sobre ustedes. Y es cuando dice, huyan a los montes. Entonces, cuando el anticristo llegue, va a haber una paz que va a durar cierto tiempo, pero que solamente va a ser precisamente como parte del engaño que este personaje va a generar en la sociedad. Y por otro lado también esta cuestión de que nos dicen, es que todos los terremotos y todo lo que está ocurriendo y las erupciones de volcanes es precisamente para limpiar el ambiente de la tierra, para limpiarnos de tanta maldad y para limpiarnos de tantas cosas que los seres humanos traemos en nuestro corazón, la negatividad y la agresión. ¿Es esto también cierto o esto siempre ha ocurrido? Porque yo oigo gente que dice, desde que era niña, están hablando de que se va a acabar el mundo, ¿no? Y a mí me tocó el 2000 y ubicar a mucha gente porque había una psicosis social, ¿no? terrible en ese tiempo. Recordarán el famoso conflicto, el Y2K, ¿no? Que los sistemas de cómputo iban a colapsarse en los aeropuertos,
Que íbamos a quedarnos sin luz 3 días. Sí, Ajá. todo eso era un engaño, una mentira, que hoy cada vez se van haciendo más fuertes porque las redes sociales y los medios de comunicación tienen mucho más alcance que en aquellos tiempos. Pero es la misma profecía falsa. Yo quiero comentar, un día soñé que temblaba. En la mañana despierto y les digo a mi familia, oiga, no iba a temblar. Y ese día tembló. Otra ocasión soñé que chocaba con el coche. No fue ni a 2 cuadras de mi casa que de pronto me chocaron. Ahora sí que pues me chocaron, ¿no? Pues no la pude librar. Entonces fue preciso el sueño que tuve con lo que ocurrió en ese entonces. Que seguramente esto le pasa a muchas personas que nos están escuchando, que de pronto llegamos a tener sueños y pasan, ¿no? Sí, es una línea muy fina entre adivinar y profetizar, entre ser vidente y hacer una predicción. Porque mucha gente tiene la habilidad, tiene el don. Una de las cosas que aprendes cuando lees la Biblia es que Dios repartió dones a los hombres, a todos. Dios les repartió habilidades, talentos, y el ser humano, al no reconocer que ha venido a este mundo con alguna habilidad, con algún talento, pues lo que hace es o hace mal uso o abuso, o definitivamente pasa toda su vida creyendo que fue un accidente, que no tuvo por qué haber nacido, etcétera, etcétera. Pero cuando tú te das cuenta que vienes a este mundo siempre, cada ser humano así viene con una habilidad, con un don, con un talento dado por Dios. Digo uno como mínimo porque pueden ser cantidad, ¿verdad?, de talentos. Hay mucha gente muy talentosa y al no identificarlo, mucha gente lo reprime o lo hace a un lado. Y la gente que lo identifica puede desarrollarlo dentro de una vida espiritual correctamente, o lo que hace mucha gente, ¿verdad?, que lo usa de manera distorsionada para engañar a la gente, que no es más que una forma incorrecta de usar un don o una habilidad. ¿Y si tienen estas personas este don? No, sí lo tienen, pero está mal direccionado. Claro. ¿Por qué? Porque lo usan para beneficio propio. Los dones y las habilidades y los ministerios no son dados para beneficio propio, son dados para el beneficio de la gente o del cuerpo, en este caso, el que es la iglesia, es para el beneficio de la gente, no para el beneficio del profeta o del vidente. Entonces tú ves en la Escritura a los profetas siempre trabajando para, a veces hasta en contra, ¿no?, de su deseo. ¿Por qué? Porque su deseo a veces es distinto a lo que Dios les manda que hagan. Y ves que el profeta finalmente tiene que cumplir su misión. Entonces mucha gente que recibe habilidades y dones que no tiene la formación ni la dirección para usarlos, casi toda la gente los usa para beneficio propio, pero normalmente la razón por la que Dios los da es para el beneficio de los demás, claro, no para el tuyo. ¿Sí? No, sin cobrar, ¿no? En el caso de la gente que los usa para cobrar, pues peor, ¿no? Claro. Peor, porque se está beneficiando de algo que no es de él. La Biblia registra acontecimientos de profetas que quisieron valerse de su don y tener un beneficio material, y normalmente Dios los reprendía y les decía que sí merecen recibir un beneficio por el desarrollo de su talento, de su trabajo, de su don, pero no es la esencia. Sobre todo porque la superchería, el misticismo, todo ese tipo de cosas donde tú pones tu confianza en las cosas. O sea, la superstición, lo distinto, aquí nos va a ayudar mucho a distinguir una cosa de la otra. La diferencia entre la superstición y la fe es que la superstición pone su confianza en algo material y la fe no. O sea, la fe pone su confianza única y exclusivamente en Dios. Entonces, la gente prefiere la superstición porque lo estoy viendo el vaso de agua debajo de mi mesa, estoy viendo la figura o estoy viendo el fetiche que está funcionando, ¿no? La fe no funciona así, la fe funciona única y exclusivamente en Dios. La definición que hace la Biblia sobre la fe, que es Hebreos 11, dice que la fe es la seguridad, es la confianza que tú tienes en las cosas o en algo que no necesariamente tú ves. Las personas cuando escuchan una predicción, una profecía sobre su vida, y en lugar de poner su confianza en Dios, la ponen en es que lo dijo
lo dijo el vidente. Lo que la Biblia nos enseña es que la ciencia se aumentaría, la ciencia se iba a incrementar. De hecho, uno de los puntos ahorita que están en debate entre los astrólogos, ¿verdad? Es que, porque una de las profecías de Nostradamus, supuestamente de esas profecías raras, es que el ser humano va a llegar a comunicarse con los animales. El Señor dijo más de 1000 profecías. Hay estudios ahorita en Europa, en Estados Unidos, donde están desarrollando mecanismos para platicar o comunicarse con los delfines. Entonces, eso tiene mucha credibilidad. ¿Por qué? Pues porque es ciencia. Y de alguna manera el interactuar con algún animal siempre va a ser algo muy sorprendente, ¿verdad? Especialmente para los tiempos que nos tocan vivir, donde tenemos comezón de oír si puedo hablar o interactuar o comunicarme con un animal. El hecho de que este tipo de tecnología y de ciencia esté ahora llevándonos a conocer cosas que en el pasado eran muy limitadas, de forma general, Daniel hace una descripción de cómo la ciencia se aumentaría, cómo la ciencia iba a alcanzar niveles jamás conocidos por el ser humano. Entre ellos es esto, ¿verdad? Pero de ahí a atribuirle que lo profetizó Daniel y Daniel dijo que íbamos a hablar con animales y que íbamos a interactuar, pues no. Daniel hace una descripción general sobre el crecimiento de la ciencia. Por supuesto que esto ha estado sucediendo. Mucha gente le atribuye a cosas místicas, cosas de Dios o cosas de la Biblia, cuando no es así. Las cosas que la Biblia describe como profecías y como acontecimientos que así sucederán, lo hace. Donde lo hace de manera general, Cristo, por ejemplo, habló de los terremotos, pero nunca dijo el 19 de septiembre del 85, ¿no? Y de... Nunca, o sea, él habló de cómo se iba a haber terremotos, cómo iba a haber guerras, cómo iba a haber pestes, el incremento de las enfermedades, de los virus, todo esto que ahora nos está alcanzando, Cristo lo dijo, nunca habló de fechas. Que es otro de los puntos. No sé si saben que también Nostradamus predijo la venida de Cristo, pero es precisamente la falsa profecía. Exacto. Porque la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora. Así es. Entonces, si nadie sabe el día ni la hora, dice Jesús, ni los ángeles del cielo saben el día ni la hora, ¿eh? ¿De dónde sacamos que así es? Y la gente lo cree y lo da por hecho. Doctor, ¿sí es verdad que se puede hablar con los muertos? ¿O esto también es una vil patraña? No, lo que dice la Biblia, la profecía bíblica dice que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Los muertos no regresan. La gente que tiene experiencias con los muertos no es el muerto. Es un demonio. Claro. Es un espíritu inmundo que conoció a esa persona, que puede hacer la voz y puede conocer lugares y circunstancias donde la persona estuvo y puede hoy traerlos a la actualidad. Pero de ahí a que la persona regrese como tal, no. Whoopi Goldberg sí puede en Ghost, la sombra del amor. Bueno, es la única que puede. Sí puede. Porque es película, ¿no? Entonces solo en las películas se puede. Pero en la vida real, entonces si vemos a nuestra abuelita que se nos aparece y nos dice que nos quiere mucho, es un demonio, ¿no? Sí, el charlatán vive de eso. O sea, el profeta charlatán vive de gente que tiene vacíos y necesidades que ellos les hacen creer que ellos las pueden suplir. Por ejemplo, hay gente que perdió un ser querido y quiere hablar con él. Pues va con el espiritista o con el vidente y le dice, yo te puedo conectar con él, yo puedo hacer que hables con él. Y mucha gente está metida en eso porque tiene vacíos emocionales, espirituales, existenciales. Y ese es, de alguna manera, la materia prima con la que trabajan los charlatanes. Lo que tienes que hacer cuando tienes experiencias paranormales, tienes que tener claro que ese tipo de experiencias no tienen un origen sano. Primero, porque la forma en la que tiene que funcionar esto, la profecía, por decir, dice la Biblia, que tiene que cumplir 3 propósitos: edificar, consolar y exhortar. A mí se me hace ocioso, por ejemplo, tener una experiencia con un ser espiritual nomás porque quiero hablar con alguien o porque quiero tener una experiencia o saber qué pasó. No cumple ni siquiera con lo elemental, o sea, no te edifica, no construye, no te exhorta, no tiene la esencia o la sustancia realmente la experiencia como para que contribuya para tu bienestar. El tener experiencias por experiencias no es sano porque abres una puerta espiritual que tú no conoces. La 4ª dimensión de la materia, que es el espíritu, la materia es altura, anchura y profundidad, es en lo que nos movemos los seres humanos. Pero hay una 4ª dimensión que es la del espíritu. Si esa dimensión tú no la conoces,
¿Cómo te metes ahí? Entonces las explico así. Por ejemplo, un caballo se mueve en 2 dimensiones. Si tú subes un caballo a un tren, el caballo en su mente, en su cerebro, él cree que los árboles se mueven, cuando el que se está moviendo es él, porque la dimensión en la que él se mueve es una segunda dimensión. Él no entiende altura, anchura y profundidad como la entendemos los seres humanos, que conocemos las 3 dimensiones de la materia. Entonces, la dimensión del espíritu es otra. ¿Cómo te vas a meter tú a ella si no la conoces? No la entiendes. Tienes que partir de ahí para que las experiencias que les llaman paranormales puedan tener los resultados que supuestamente deben tener. Así es. Y ya por último, para Órale. despedirnos, ¿los demonios sí existen o no existen? Por supuesto que sí. Wow. Y el diablo también. Ese va a ser tema para otro programa. ¿Le parece Claro bien? que sí. Yo soy Angélica Olivares, muchas gracias. Los esperamos la próxima semana. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir